接受是非常难过的。Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a La Buena Vida por estarnos de nuevo este maravilloso lugar. Bueno, hemos comprado libros. Gracias a la Embajada de Suecia por estar aquí colaborando, como siempre, con nosotros. Muchas gracias a Jonas Trueba, a Israel Paredes, por acompañarnos en el lanzamiento de la colección que hemos dedicado a la Biblioteca Berman. Una biblioteca que empezó de manera un poco casual hace 15 años con la publicación de Persona, que ahora hemos reeditado para que esté todo dentro de esta biblioteca nueva. Y justo hace 15 años le pedimos a Jonas Trueba que escribiese un prólogo para este libro, un libro un tanto atípico como era propio Berman, que no es un guión exactamente, tampoco es una obra de narrativa. Y empezamos desde hace unos años a publicar los cuadernos de trabajo. Los cuadernos de trabajo de Berman son para Nórdica un auténtico monumento dedicado a la cultura del siglo XX. El director de cine, creador y dramaturgo sueco, es una de las grandes personalidades, como sabéis, de la cultura del siglo XX. Escribió más de 70 cuadernos en un formato que tenía 18 por 20 centímetros y en el que a lo largo de más de 50 años lo va contando íntimamente cómo es el proceso de creación de uno de los grandes artistas de todos los tiempos. Israel Paredes es historiador, crítico cinematográfico, experto en Berman, y él también nos hablará más de la unión de estos dos libros, de estos diarios, de qué aportan. Y a Jonás le pediremos antes que nos hable un poco como la recepción como creador cinematográfico de la obra de Berman. A mí me importaba mucho, ya que el mundo del teatro no está presente aquí y el teatro para Berman fue absolutamente esencial, reconocer las más de 125 producciones teatrales que hizo en el Dramaten. De hecho, además, no solamente fue importante dentro de Suecia, sino que hace poco la maravillosa Angélica Lidl en su última obra se la dedicó en gran medida a Berman y a los cuadernos de trabajo de Berman que publicamos nosotros. Decía Berman, para mí el Dramaten es el principio, el final y casi todo lo que hay en medio. Lo curioso es que el trabajo por el que he tenido mayor reconocimiento internacional son mis películas, pero lo que yo considero más importante en mi trabajo en este teatro, lo que hice en este edificio. Hoy el cine es el protagonista en esta presentación, pero no quería que nos olvidásemos de esta parte de Berman, que aparte en el caso de Nórdica, de la editorial, tiene una gran relevancia por su vínculo con Strindberg, al que tanto admiraba y representó. De hecho, en el segundo volumen se habla de cuando el trabajo se habla con bastante frecuencia de la representación de comedia onírica, por ejemplo, que es uno de los grandes monumentos al teatro mundial, de su relación con Per Olof Enquist, al que también hemos cuidado y queremos tanto en Nórdica. De manera que, aunque hablaremos, como digo, mucho del Berman director de cine, quería que también estuviese presente en esta presentación el dramaturgo y director también de obras de teatro. Y tampoco quería que se nos olvidase agradecer el trabajo de Carmen Montes. Carmen Montes ha hecho un enorme esfuerzo con estos libros. Las más de 800 páginas de los cuadernos de trabajo de Berman son un esfuerzo titánico para un traductor, para una traductora, por el jugar con el lenguaje, esta voz tan personal que tiene Berman en estos diarios, ¿no? Unos diarios, en unos cuadernos de trabajo que no estaban previstos que fuesen publicados, aunque de alguna manera, como dice Jan Holberg en el epílogo del libro, parece que Berman nos está buscando un lector, parece que Berman espera que en algún momento sean leídos, ¿no? Pero hay tanto Berman, hay una voz tan personal que creo que es especialmente complicado traer esto del sueco al castellano, y por eso, como siempre, y especialmente en este caso, hay que agradecer a los traductores y traductoras el trabajo que hacen, si no, no podríamos leer ninguno de estos libros. Bueno, voy a pasar la palabra primero a Jonas Trueba. Le he pedido que sea el primero, como digo, por ser el primero que se acercó a Nórdica, que le agradecí mucho desde su momento que hiciese este prólogo para Persona, y también para que nos cuente como director de cine la vigencia, si quieres, cómo ves a Berman años después en tu obra, si no sé si está incluido o no, si sigue siendo una referencia para ti, pues consideres. Muchas gracias. No, gracias.
ti, Diego, y gracias por venir. Qué bonito que Nórdica, ¿no? Que publiquéis estos libros, los cuadernos de trabajo, que no me parece nada evidente, ¿no? Como, sobre todo en el contexto español, ¿no? Entender estos libros como el valor literario que tienen y el valor que tienen para, o sea, para cualquier lector, seguro, ¿no? Porque son muy apasionantes de leer, pero desde luego para los cineastas, ¿no? O sea, es como realmente que esto esté traducido al español me parece muy importante, porque probablemente pocos cineastas, se me ocurre ahora, en la historia del cine tienen un corpus literario como el que tiene Bergman y tienen, no sé cómo decir, ¿no? O sea, nos ofrecen algo así, ¿no? Digamos una cocina, o sea, que podamos entender cómo fue a lo largo de toda su carrera el proceso creativo, ¿no? Esto es muy difícil, o sea, no hay, vamos, es que no sé si hay un caso parecido en la historia del cine, ¿no? Y claro, ahí lo que pasa es que Bergman, como tú bien has dicho, es un icono, digamos, yo diría, de la cultura del siglo XX. Probablemente es uno de los creadores, siempre he pensado yo, que Bergman es uno de los creadores, no cineasta, creador más importante del siglo XX, es una de las personalidades, digamos, de la creación, de la cultura, no sé cómo decir, del siglo XX, precisamente por todo lo que abarca. Solo con su obra como cineasta lo sería, pero efectivamente es lo que decías antes, ¿no? Que es el Bergman dramaturgo. Claro, aquí en España no lo conocemos, no hemos visto sus obras, ¿no? O sea, es como que bonito hubiera podido ser ver sus creaciones, ¿no? Hay pues, algunas cosas filmadas, lo que te puedes imaginar también por sus propias películas, por lo que se ha leído, por lo que se ha ido publicando, pero digamos que esa parte que él considera como la más importante, en realidad para alguien como yo, pues no es, me la tengo que imaginar, ¿no? Más que otra cosa. Está por supuesto el Bergman cineasta, pero está el Bergman escritor. O sea, que me parece que quizás él no quiso nunca llamarse así o darse esa importancia, pero es evidente, ¿no? con estos libros cuando los lees, que es un gran escritor. Y fíjate, a mí me ha pasado algo parecido a lo que explica Nausgaard en el prólogo, que está genial, por cierto, el prólogo del segundo tomo que acabáis de editar, tiene un prólogo de este escritor ahora muy famoso, ¿no? Que escribió estos libros enormes de Karl Ove Nausgaard. Me ha sorprendido mucho el prólogo, me ha gustado mucho. Comentaba también el otro día con una amiga escritora, ¿no? que lo había disfrutado un montón también. Y ahí Nausgaard viene a decir que él se engancha con Bergman por la literatura, o sea, cuando él lee Las mejores intenciones, ¿no? Y a mí un poco me ha pasado algo parecido. O sea, aunque siempre me han gustado muchas de sus películas, muchísimo algunas, reconozco que para mí la relación que tengo con Bergman es quizá más a través de los libros, ¿no? Los libros que empezó publicando Tusquets, ¿no? Hace muchos años. Para mí leer en su momento Linterna Mágica, Imágenes, la primera edición de Las mejores intenciones, es un libro que a mí también me fascinó mucho. Ahora lo ha reeditado con otro título hace unos pocos años, Fulgencio Pimentel, ¿no? Ha cambiado de hecho el título, ahora es La buena voluntad, ¿no? Y ha sacado también Encuentros privados, Niños en domingo. Y para mí todos esos libros, ¿no? Junto con efectivamente el descubrimiento del guión de Persona, ¿no? Cuando me lo pasasteis hace 15 años, ya 15 años, fíjate. También por ejemplo, cuando se publicó aquí estas ediciones que había tochísimas de Taschen, que empezaron a hacer como unos libracos de lujo y tal, hicieron uno de Bergman en su momento, que luego iba acompañado de una especie de edición extraña, como de traducción de todos los textos que eran como los archivos privados de Bergman. Claro que mucho salía de aquí, pero yo cuando tuve acceso a eso en su momento, no sé, también hace 15, 20 años que salió, si no me acuerdo, ese libro para mí fue súper revelador. Siempre ha habido como un calor, como con Bergman, ¿no? Para mí como muy fuerte, porque es como alguien que puedes llegar a sentirle su presencia, la puedes llegar a sentir de una manera muy fuerte. Cuando ves sus películas, su presencia es muy fuerte, cosa que muchos cineastas no tienen presencia cuando ves sus películas, pero Bergman tiene mucha presencia, y tiene mucha presencia cuando lo lees, ¿no? Es como alguien que da una sensación de que está ahí, ¿no? O sea, pero es por la fuerza que tiene, ¿no? Por la personalidad tan fuerte que tiene, pero también por una especie de, esto a lo mejor ahora Israel lo va a explicar mejor, o lo que sea, ¿no? Como que queríamos hablar de cómo escribe, ¿no? Y cómo es capaz de envolverte, ¿no? Y de hacerte partícipe de su intimidad, de sus dudas, de sus devaneos, de cómo se odia a sí mismo, cómo se quiere, cómo se
cómo sientes el calor ese de la creación, ¿no? De estar con él ahí. Y yo creo que han sido sobre todo a través de los libros que yo he tenido como que es donde más me he podido acercar a Bergman, porque luego el Bergman cineasta es maravilloso, es una obra increíble, ¿no? En la historia del cine. O sea, yo no diría que me puede influir eso, creo que es un cineasta que es muy, o que aunque ha influido mucho, no diría a mí en absoluto como cineasta, no me atrevería a decir eso, ¿no? Pero desde luego soy espectador de sus películas, siempre me han gustado muchísimo. Entonces creo que también a veces es víctima del icono, del cliché Bergman, ¿no? De la idea que tenemos de Bergman, a veces un poco superficial, ¿no? Un poco, yo recuerdo que en mi casa, por ejemplo, mi padre siempre lo odió. Mi padre siempre tuvo como mucha manía a Bergman. Y una de mis primeras, así diría, como luchas intelectuales con mi padre, o sea, cuando ya empiezas como a rebelarte contra sus gustos y tal, diría que una de ellas fue Bergman, curiosamente, ¿no? Porque yo de pronto empecé a disfrutar a Bergman y me gustaba y lo empecé a defender. Y esto, pues a mi padre le gustaba mucho discutir de eso y tal, pues porque Bergman en su generación, yo entiendo que probablemente si tú eras un cineasta joven en España en los 70, la idea de Bergman no era el Papa, ¿no? O sea, era como algo muy serio, ¿no? Mi padre incluso creo que llegaba a hacer un corto que yo no he visto que era como una broma de Sonata de Otoño, ¿no? O sea, era como reírse de Bergman y tal. Entonces, eso siempre ha estado ahí, y durante años y décadas tal, sigue estando, ¿no? Esa idea de Bergman como muy fuerte, pero creo que hoy ya lo podemos como admitir, poner en su sitio. Incluso yo creo que hasta mi propio padre se ha reconciliado o ha aprendido, te diría, como a admirarlo de otra manera, ¿no? Recuerdo una entrevista que leímos de él, que publicó en su momento Positif, una revista, cuando ya estaba Bergman a punto de morir, muy mayor, hace una entrevista muy larga, hablando de cine, de sus gustos cinéfilos y tal, y era maravilloso. Te reías mucho, te caía muy bien el personaje, contra esa idea del Bergman siempre depresivo, suicida, no sé qué, tal, encuentras un personaje que no se queda ahí para nada, ¿no? Que es mucho más que eso. Y yo creo que está bien romper un poco esa idea del Bergman solemne, serio y tal, porque yo creo que no era así él, ¿no? De los muchos documentales que hay sobre él, ¿no? Que han ido saliendo estos años, yo los he ido viendo más o menos todos. Recuerdo uno, ahora no recuerdo, los confundo, pero hay uno que es bastante tremendo, ¿no? De cosas que cuentan del personaje, que salen hablando actores suecos, jóvenes que trabajaban con él y lo que sufrieron con él, lo que les hizo sufrir. Hay testimonios bastante heavy. Hay esta cuestión de su juventud, no sé si quizá nazi o no sé qué, hay como un montón de zonas oscuras en él. Pero en otro de estos había una cosa que me hizo mucha gracia, que es un testimonio de Lars von Trier. Lars von Trier, que es probablemente él mismo se pone como hijo, como heredero legítimo de Bergman, y hace un testimonio en uno de estos documentales genial, la verdad, donde confiesa, donde explica bueno, pues, lo importante que fue Bergman para él, hasta el punto que creo que llega a decir algo así como que era como un padre para él, que él había perdido a su padre y que realmente para él Bergman tenía que ser algo así como su padre, o él lo sentía así, y que le empieza a escribir durante años cartas y tal, y que Bergman nunca le contesta. Y hace una declaración en el documental tremenda, dice, no, o sea, el maltrato, o sea, la humillación a la que me sometió, al no responderme esas cartas que yo le hice, o sea, me despreció. Entonces dice Lars von Trier, así que yo, pues luego me compré un Bergman y entonces tenía como en su escritorio como que se cagaba en un Bergman caganeto, como algo así, ¿no? Entonces con ese humor, o sea, como que cuenta eso de que necesitó casi matarlo porque no podía soportar su falta de atención, ¿no? De respuesta y tal. Y creo que es el mismo documental que sale hablando Woody Allen y explica cómo Bergman le llama todo el rato, hablan, se ríen, le da consejos, le admira, y es muy sorprendente. Pero te da una pista muy importante del personaje, ¿no? Porque dices, claro, al final Bergman, el amor que le profesó Woody Allen, que es también muy fuerte, de una manera muy diferente al de Lars von Trier, ese lo aceptó. Le gustó, en parte porque Woody Allen se rió de Bergman también, ¿no? Y lo parodió, lo imitó, pero lo parodió, le influyó mucho. Entonces, creo que eso Bergman me hizo pensar mucho, esa contraposición de esa historia tan triste, por otra parte, y heavy de Lars von Trier, y la vivencia de Woody Allen,
¿no? ¿Por qué a uno le acepta y a otro no? Y creo que tiene que ver en parte con eso, ¿no? Con que uno supo mirarle de otra manera, como más allá de la imagen negativa, no sé, depresiva, oscura, ¿no? Y todo esto. Y yo, bueno, pues por ejemplo en mi última película hemos introducido este elemento, por ejemplo en la película, que es el tarot de Berman, que os recomiendo, que es una cosa que hizo un mexicano, fan, supongo, de Berman. Pues me lo descubrió una amiga un día que no sé de qué estamos hablando, y me enseñó que tenía este tarot de Berman y me echó las cartas, un tarot de Berman, y la verdad es que me fascinó el tarot. Luego ella me lo regaló, y hasta el punto de que yo lo empecé a utilizar en la escritura del guión de mi última película, o sea que sí que me ha influido, pero de una manera un poco cómica, y cuando estábamos atascados con el guión, le echaba el tarot y le hacía preguntas, cómo este personaje o cómo debemos resolver esta escena, ¿no? Entonces, tú le haces presente, pasado, futuro, ¿no? Entonces, bueno, te hace ahí una relación y tú haces una interpretación. Y lo usé para el guión. Así me quedó luego la película de confusa. Pero lo recomiendo y es gratuito, que me preguntaba alguien que está por ahí en una web. Si pones tarot de Berman, accedes a la web y en la web hay un sitio donde lo puedes como descargar el PDF y te lo construyes el propio tarot. Y es muy interesante, pero y funciona, ¿eh? O sea, tiene algo ahí que realmente funciona. De hecho, lo he echado ahora para... Es decir, ¿cómo tengo que hacer la presentación de los cuadernos de los cuadernos? Entonces he echado el tarot y me ha salido tres imágenes muy bonitas, ¿no? El pasado es burn, o sea, una imagen de la cara en persona, una quemadura que pone quemar, ¿no? El pasado. Presente eran como una espalda con unas manos, ¿no? Como wait, ¿no? Espera. Y futuro era Greek and salvage, ¿no? Como naufragio y salvamento, no sé. Bueno, entonces no sé si esto se corresponde muy bien como lo... pero bueno, no me quiero enrollar mucho, que quiero dar paso a Israel, ¿no? Que seguro que lo puede analizar más, pero bueno, que sí quería decir que a mí el libro me ha parecido, ya leí el primer tomo cuando lo sacasteis hace años, me encantó. Este segundo tomo me parece, bueno, brutal, ¿no? Por lo que ahora tú vas a hablar más seguramente de eso, ¿no? Pero por lo que tiene de estos últimos años de Berman, que añade casi un interés todavía más fuerte para mí, de esa etapa final de Berman menos conocida, ¿no? Y cómo tiene ahí bueno, tiene varias cosas que son increíbles, como que, por ejemplo, dentro del propio libro está una especie de prácticamente escritura en directo de lo que es luego las mejores intenciones, ¿no? Por ejemplo, o sea, que tiene mucha literatura dentro del libro. Creo que es asistir verdaderamente a la voz de un creador, o sea, que lo que es interesante es cuando alguien está pensando en una obra de teatro, una película, un libro, es cómo eso va fermentando, ¿no? En la cabeza de uno, en el estado de ánimo, la gestión de todo eso, a veces a lo largo de años, a veces a lo largo de meses, aquí se ve. Y eso es muy difícil de que se vea, ¿no? Y esa idea de cómo él escribe con una voz todo el rato, hay una especie de desdoblamiento, que a mí me gusta, o sea, me gusta mucho eso, ¿no? Lo entiendo muy bien, ¿no? Quiero decir, cómo él habla, se habla a sí mismo, se anima, se dice, venga, Berman, tú puedes, no sé qué, dale, idiota, ¿no? ¿Esto qué te crees? Es posible, o sea, cómo está todo el rato intentando. A veces es simplemente un ejercicio de garabatear, ¿no? A ver si gana tiempo y aparece algo, ¿no? Digamos que hay como una especie de voz, respiración, que es muy bonita, ¿no? Que le ves cómo respira, ¿no? Cómo es el día a día suyo, a veces, ¿no? Con los altos y los bajos, esa especie de bipolaridad que tiene, que yo creo que tenemos en general, de una manera u otra, casi todos los creadores, ¿no? Con lo que estamos haciendo, ¿no? De pasar de la euforia al suicidio, ¿no? Todo el rato de una sensación de que estás cerca de algo que puede estar bien, que estás en la mierda más absoluta y no tiene ningún sentido. Eso él lo está contando a lo largo de los años de una manera tan increíble, ¿no? Que es como, bueno, muy, muy fuerte, o sea, que lo recomiendo porque es también muy divertido, o sea, es como, te identificas mucho, no sé. Entonces, bueno, luego, no sé si, pero que creo que tú también le querías hacer, ¿no, Israel, como una lectura ahí a los cuadernos, la diferencia entre el primero y el segundo que decías. Sí. Nada, pues gracias a Nórdica, a La Buena Vida, a la Embajada por ofrecerme estar aquí y a todos y a todas por venir. Y sí, yo creo que ahí la diferencia, hay muchas diferencias entre un tomo y el otro. Yo creo que el segundo, lo has apuntado ahora, hay un momento que ya empieza a hacer un trabajo más literario. Sus memorias, sus novelas autobiográficas más o menos, entonces creo que eso se nota mucho en la escritura de que se vuelve como más literario. O sea, de hecho
creo que es en el año 92, que está aquí prácticamente, ocupa gran parte de este volumen, es todo lo que escribe para encuentros o confesiones privadas, que yo creo que puede ser su mejor trabajo como escritor, y se nota aquí que es como que lo va trabajando también porque es una época en la que prácticamente ya hace televisión y teatro, ya cine no... Después de Fanny Alexander, que son 2 años mientras la está rodando, que no escribe nada, son los varios años que los que deja de escribir, hay 2 o 3, 2 creo, que coincide con el rodaje de la serie que ahora me vuelve a poner en su sitio internacionalmente y en Suecia, pero yo creo que ya hay una gran parte que se considera más escritor, empieza a escribir más y ahí se ve la diferencia entre uno y otro. Luego en el primero, él empieza muy tarde a escribir estos cuadernos porque yo creo que lleva ya unas 13, 14 películas, ya es un director reconocido. ¿Y eso es así realmente o es porque no se han encontrado? Porque eso es Creo que no lo sé. No sé si... Yo creo que empieza a escribir los cuadernos en el año 38 y los primeros que están aquí son del 55, o sea, como hay 20 años hay que no están... Se habrán perdido, tal. Sí, o sea, entonces hay una etapa ahí como muy concentrada donde está ahí haciendo un corpus de obra muy concretas y aquí está muy bien la división porque bueno, el 75 es verdad que es cuando se marcha a Alemania con los problemas con la hacienda sueca y todo este zozobra que a él le lleva, y verdad que es una etapa como cineasta yo creo no menos interesante, pero más, o sea, que aquí es como digo yo, que aquí el Bergman escritor y dramaturgo y ahí como el cineasta, ¿no? Hay como una separación que concuerda con su vida, ¿no? Porque tiene sentido que aquí, de hecho, hay películas por las que pasa muy por encima. Es curioso porque en cada uno hay una película que él dice que le salva la vida, una es Persona y la otra es Sonata de Otoño. Luego lo dice explícitamente, luego en cada cual también, tal como siempre está al borde del suicidio, pues siempre en todas las películas más o menos le ayudan, sí, porque siempre está, que lo decía antes, que realmente es increíble que llegase a 89 años, está todo el día enfermo, todo el día preocupado por la enfermedad, porque está todo el rato malo, la depresión, el dolor de estómago, no sé, o sea, todo el rato, o sea, es una cuestión. Luego hay una cosa muy bonita, lo del bolígrafo, que está todo el rato quejándose del bolígrafo por el que escribe, está buscando el bolígrafo perfecto para escribir, y, o sea, que era un tipo obsesivo en cosas un poco extrañas, pero sí es verdad que aquí yo creo que se percibe mucho al Bergman estilista. Decías tú que ponía al final que es unos escritos que parece que están hechos para ser leídos. Yo es que creo que todos los diarios y todo lo que se escribe es para ser leído. Uno puede decir, no, esto, o sea, esa cosa adolescente de no, tengo aquí la llave que cierra el candado y lo escondo para que nadie lo encuentre, que muchos escritores lo mantienen, ¿no? Yo tengo mi diario en un cajón con 4 y no quieres que lo lean, o sea, que en el fondo todo el mundo quiere leer incluso las miserias porque luego entiendo que aquí nos ha llegado también, son 66 o 70 cuadernos, ¿no? los que se tienen. Hay una edición, pues entiendo que, o sea, leerlo todo tiene que ser infumable, o sea, por mucho que te interese ver más, 76 cuadernos, o sea, si es tu trabajo y tienes que historiarlo, tienes que editarlo, pues bueno, pero por gusto tampoco. Pero, o sea, lo explican en el epílogo, o sea, Sí. pero parece que está bastante, o sea, que obviamente ha habido alguna edición de cosas, pero está bastante todo, que eso yo lo agradezco, que dice en algún momento así como, también hemos dejado como la paja y el... Sí, porque hay un momento que él se supone, o sea, que llegó a reescribir o a revisar los cuadernos anteriores, que es cuando él está haciendo todo el trabajo autobiográfico, entonces hay como que él supongo que hubo un momento en que se empezó a releer y empezó a toquetearse, a poner anotaciones que aquí se mantienen. Entonces hay el trabajo de edición es buenísimo en eso. Es confuso, pero... Quiero decir que a mí me gusta eso, que a veces haya como expresiones, digamos, más mundanas o cosas, Sí. o sea, que eso me encanta que esté, ¿no? Precisamente porque es lo que te ayuda a comprender que no está solo las grandes ideas, sino que está la persona, las tonterías, Sí, y las repeticiones, porque hay ideas con las que está todo... Eso para mí es fundamental, está muy bien. o sea, es lo que le da extra valor, es el literario y el de entender cómo es la creación, que pasa muchas veces por cantidad de momentos que más bien son malos, ¿no? Es
Que de hecho el documental que decías, yo no sé por qué también me recordó mucho, que es el de Controta. El de Controta, sí que está. Que empieza con Iñárritu llegando, pensando que se le va a aparecer esto, así como una intensidad que se mete, vamos, es una cosa, se mete ahí. No le gustaría nada eso a Bergman. No le habría hecho patadas. Cuando lo vi ese principio de Iñárritu, digo, bueno... Pero hay un momento muy curioso que llegas a tener una sala preciosa para ver las películas, y empieza a ver los títulos y era todo serie B, y tal, o sea, él de hecho le gustaba ver, en un momento dado, yo leí súper detective en Hollywood, súper denso, o sea, era el cine que veía Bergman, entonces claro, ves a toda esta gente intensa encontrándose con cine de terror de serie B, o sea que un poco lo que tú decías, que Bergman siempre se ha tenido como un señor normal, tenía sus preocupaciones metafísicas, porque de hecho ahora hablaremos, la última parte del libro es muy impactante porque son los últimos años cuando ella se enfrenta de repente a la vejez. Entonces, verás que ves en los años ves a un hombre preocupado por una enfermedad a veces ficticias o que un dolor de cabeza parece que se va a acabar el mundo, y de repente en los últimos años ves a un señor ya consciente. De hecho, desde el 95 que muere su quinta mujer, Ingrid, ya él ya como que toma una conciencia de su edad, y ahí es donde yo sí creo que aparece realmente el Bergman preocupado por la muerte, y es cuando ya no hace, o sea, escribe o hace para televisión, pero no, o sea, Saravan está ahí, está esa preocupación por la vejez, por la muerte, pero Bergman es verdad que tiene cosas muy... sí, graciosas, tiene luego eso que dices tú, está todo el rato... Luego se ve un poco también un poco el narcisista que tenía que ser, de pues si se meten conmigo y... Claro, sí, o sea que luego se me ocurre, ahora estaba pensando que fíjate, siendo probablemente también uno de los cineastas más documentados, o sea, que más se le ha documentado, no sé cómo decir, que hay muchísimos documentales sobre él, que mientras rodaba sus películas, sobre todo a partir de un cierto momento, hay un montón de material sobre él rodando. O sea, eso es increíble. Hay un documental que yo recomiendo mucho que está por ahí de Steve Borman, ¿no? Que era el que luego también hizo curiosamente un libro publicamos nosotros en Plot sobre Woody Allen. El documental de Steve Borman, en su momento, no sé de qué año es, recopiló un montón de archivos sobre Bergman rodando. Y es asombroso que ese material esté, porque ahí solo le ves trabajando. Y esa imagen de Bergman para mí también es muy impactante. Por ejemplo, cuando le ves en el rodaje de Sonata de Otoño, ¿no? Con cómo habla con Ingrid Bergman, cómo habla con Lee Fullman, en el rodaje de Fanny Alexander, pero también hay mucho material del rodaje de Persona. Casi siempre lo que tú ves es un tipo risueño, con una capacidad empática impresionante, ¿no? Yo creo que él hace una reflexión en el libro sobre eso. Es decir, que es un tío que le hemos visto mucho, o sea, hay bastantes entrevistas de él, todos sus libros memorialísticos, estas novelas, y sin embargo diría que sigue siendo misterioso. Es curioso porque es como que él lo ha contado todo aparentemente, le hemos visto muchísimo, hay muchos que han escrito sobre él y hay algo todavía en él que y eso me encanta, que nunca acaba de ser evidente. Sí, lo hice en un momento. O incluso es contradictorio, porque incluso cuando ha hecho ese esfuerzo en memorialístico también es confuso deliberadamente, ¿no? O sea que hay algo ahí, no lo sé, a lo mejor los que lo habéis estudiado más en profundidad, de pronto puedes decir, no, se puede, pero él introdujo como una serie de confusiones también, yo creo, biográficas en esas novelas, que me parecen muy bien, ¿no? Porque eran memorias, pero eran ficciones, pero siempre alteraba eso que dices, hay una reescritura de los cuadernos, es decir, creo que hay el Bergman ese que tú puedes ver en esos documentales rodando, empático, casi risueño, con mucha fuerza, muy seductor, y sin embargo luego lo que tú ves aquí en este cuaderno, en este libro, es alguien en su intimidad lleno de miedo y de contradicción y de odio hacia sí mismo y también hacia los demás. Entonces, que hay algo que él se cuidó mucho de tener un exterior, ¿no? Y está ahí, lo podemos ver, y es muy bonito de ver ese exterior, ¿eh? Porque es un esfuerzo y es él. O sea, es decir, él decide esforzarse porque sabe que lo necesita cuando va a hacer una obra de teatro, cuando va a hacer una película, necesita sacar ese Bergman que les coge a los... ¿Cómo ves cómo toca a los actores? Les abraza, les habla... Es increíble. Pero luego aquí lo que ves es... O
O sea, una... Sí, de hecho este empieza con el odio hacia Suecia. No, Suecia sí, sino contra la agencia tributaria sueca. Pero es muy bueno porque el mito de... Yo también tenía Sí. la idea del problema de suyo fiscal como algo, fíjate, que yo lo recordaba como este no pagó impuestos o como Sí, algo sí. tal, y luego, claro, ves que no, que fue absuelto de... Sí, sí, fue suelto. Pero empieza con ese odio y hacia la imagen que está dando el ataque y termina precisamente con el miedo Es verdad. personal de que se ve solo porque ya está ahí en paro solo, no tiene, Sí, 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 sí. no tiene a nadie. Pero se ve que luego tiene un momento, le decía lo del bolígrafo, que parece un chascarrillo suyo, A mí sí me encanta el rollo. pero luego está lo de su oficina. La oficina, que es el ruido, que o sea, era como que todo le molestaba, era Sí. como un... Y va y viene, el trabajo tampoco, no le voy a decir que fuese vago, pero a mí hay una cosa que como buen vago, que soy yo también, le ves que te lo transmite, que le gusta trabajar, pero tampoco mucho. De hecho, hay un momento que dice, tengo que hacer la puesta en escena de 3 hermanas y es lo más tedioso que puedo pensar. Pero perdón, ostras, es verdad que lo dice, pero es que estamos hablando del ser creador más productivo probablemente del siglo XX. Sí, O sea, sí. si tú analizas... No existen todas las obras que tal, pero se le ve que dice, tengo que hacerlo, Sí, pero que siempre hay una resistencia de yo no quiero hacer nada. Quiero estar con mis... Le gusta, o sea, que pues digo, la escritura incluso, yo creo... Sí, es una tranquilidad para Sí, él. o sea, que se le ve que le... No, y decía que en un momento que lo más placentero de su trabajo era esta parte de hacer sus cuadernos, los que pensaba cómo iba a ser cada una de las obras. Es que es verdad, porque ahí es cuando estás, ¿no? En un creador, las posibilidades son ilimitadas y tú hay una emoción, una diversión que luego cuando, sobre todo en el cine y el teatro, son muy diferentes a la literatura. Te confrontas con la realidad, ¿no? que se impone de los horarios, el dinero, los tiempos. Es angustioso. Se puede hacer o no se puede hacer. Se puede hacer. Hay una entrada de un día que claro, muy cortita, que dice, hoy no hay nada que reseñar, o sea, hoy lo que hay que reseñar es que no tengo nada que reseñar para escribir, son 2 frases, pero lo que te Sí, sí. percibe es que quiero escribir algo, pero luego poco después dice que está bien, que se encuentra bien, que es feliz. Entonces, cuando era feliz, Parece que es cuando... escribe menos y es menos interesante. Es muy feo decirlo, es decir, cuando está él así es cuando más te interesa, cuando tiene más... Pero hay una disciplina que ves en él también que es emocionante aquí, o sea, que obviamente que es un esfuerzo y es una agonía a veces, pero hay una disciplina y una sistematización de estos cuadernos, ¿no? De escritura, o sea, aunque luego de pronto ves que hay un año que no escribe o que se ha perdido, pero bueno, que en general... Hubo varios ya al final, que incluso 4 o 5... pero que se explica también, dice, bueno, es que ya era más mayor, pero es que está haciendo tal y no le ha dado ni tiempo, ¿no? Pero para mí hay algo ahí también que es alucinante y es muy inspirador su... O sea, no sé cómo decir, esa sistematización que tiene con la escritura, y lo del bolígrafo que tú insistes es muy bueno, porque realmente ves como hay algo ahí, ¿no? Que... De hecho, uno se cabrea con el bolígrafo. Sí, es un personaje para él, Con es un una bolígrafo, relación. entonces cambia. Pero hay una hoja que empieza a hablar, que empieza a cambiar de bolígrafos y te lo va contando, ¿no? Y va diciendo, este funciona, este no, este funciona muy mal, pero ya está gastado, este parece que funciona mejor. Y claro, estás viendo casi, estás visualizando el color o la tinta, pues claro, aquí no lo ves, pero que está, ¿no? O sea, esa idea de la escritura en tiempo presente, sentirle a él, eso, estoy sentado, muchas veces empieza diciendo, estoy sentado en mi escritorio aquí, en mi tal, a ver qué tal, pues está bien, pues es bonito. Y que esa es su manera de empezar por la mañana, ¿no? Es como, pues hace frío, tal, me encuentro mal, me duele no sé qué, bueno, esto va a estar muy bien, pues no sé qué, y de pronto Ana va por el bosque y no sé qué. Y en el mismo párrafo salta y ya está en la película, ¿no? Y esto es una cosa de él que es muy interesante, cómo convive con sus personajes, o sea, algunas de estas películas, guiones que está pensando. Claro, por eso yo ahí, incluso que él dice que sea más importante como dramaturgo, lo pongo un poco en duda, porque su vida como dramaturgo sobre todo es un director, o sea, es verdad que escribe obras originales, pero no tantas, pero donde es un auténtico creador es en el cine, porque es donde crea verdaderos personajes y cosas. Y la convivencia con esos personajes es espectacular aquí, en algunos casos, cómo son, cómo está viviendo, soñando con ellos, dialogando con ellos, le están diciendo cosas, le hablan, ¿no? Y hay varias páginas de esas, incluso de proyectos que luego no se llevan a hacer, que también eso es muy bonito, asistir a este famoso guión de Amor sin amantes. Nosotros en Plot lo llegamos a traducir este guión, a publicar y nunca lo hicimos, increíble. Y aquí, claro, cuando he visto todo lo que habla de él, digo, madre mía, Está muy presente el tío. está muy presente. Prácticamente que todo. Es bueno, una peli que parece importante para él en un momento dado, que curiosamente se parece un poco, lo pensaba ahora, a la película que ha hecho Erice el año pasado, A cerrar los ojos.
parece bastante la peli que quería hacer Berman a esta dice. Bueno, el caso es que ese diálogo con los personajes que conviven en él, que parece casi un tópico cuando se dice esto de unos que dicen, no, los personajes me hablan y lo del libro me... Aquí lo ves eso. Como hay un diálogo día y noche a veces con algunos personajes. Cuando empieza a escribir Fanny Alexander es precioso cómo se despliega y cómo le sale esa película, como ¡bam! Se le despliega. Y que parece que se le pone una imagen solo. Dices, es una imagen que lleva algo 6 horas. Eso es. Y que muchas veces nacen las películas en Berman, eso es muy bonito. Yo cuando a veces he dado talleres de escritura he usado mucho a Berman, el guión de persona y el ejemplo de cómo, eso, por ejemplo, Gritos y Susurros es una película que empieza con un rojo, con un color, ¿no? Que a veces es un color persistente, tal, no sé qué, y de pronto eso se convierte, empieza a tomar una forma, ¿no? Y entonces ese color rojo, de pronto, son 3 figuras, ¿no? Que mencionabas tú lo de la Lidl, Gritos y Susurros, la obra que color rojo. Pero le pasa eso varias veces, ¿no? Es más famoso lo de persona, de la imagen, ¿no? De la cara, de las manos que se juntan y cómo va interrogando a eso y le va tal y le pone fe, ¿no? Y sigue, o sea que sí que hay una fe que la mayoría de los creadores no tienen. O sea, el tío lo que tiene es una fe y una confianza en la creación y en tal espectacular, ¿no? Pues hay un libro que no sé si habéis leído, que es Los Inquietos, que publicó, que es de Lynn Ullman, que justo aquí asistimos hasta el año 2001, le quedan 6 años de vida a Berman, y justo decías esa época en la que está solo en la isla, y es ella la que nos cuenta cómo son esos años con un personaje terriblemente duro, ¿no? Es uno de mis libros favoritos porque además creo que complementa muy bien esto que estamos viendo a través de Berman con eso que ve Lynn Ullman. Sí, porque la impresión que te da es que al final tuvo que ser un tipo, o sea, siempre tuvo que ser complicado, pero tuvo que ser muy complicado en muchas cosas. Sí. Pero los últimos años ya con la enfermedad, con la vejez, con la impotencia de ver que ya no es el Berman, que sí tiene una cosa muy amarga, muy de, o sea, casi incluso que él siempre ha pasado con hacer un cine muy sombrío, que es cuestionable en muchas cosas, pero yo creo que ahí esas últimas páginas es lo más sombrío que yo creo que le puede ver a Berman, porque es más personal, ahí sí está saliendo toda su tristeza y... El libro de Lynn Ullman a mí me gustó sobre todo bueno, cuando reproduce los diálogos de la cinta, ¿no? O sea, sí que a veces son balbuceos de él, ¿no? Los últimos balbuceos de él, eso es muy fuerte, como también le oyes la voz, ¿no? Y que ella haya hecho ese testimonio. También a través de Lee Fullman tenemos testimonios muy buenos de él, ¿no? O sea que, aunque tiene esa leyenda también negativa, luego el testimonio de Lee Fullman hay que decir que siempre, con respecto a él, es muy positivo, ¿no? En cierta forma, y también de otras personas que le siguieron hasta el final, ¿no? O sea que luego debía tener un punto muy humano, ¿no? Como incluso como un calor, yo digo, no sé. O sea, yo que tenía un demonio y lo contrario, ¿no? Lo que sea eso. Voy a leer, por ejemplo, en el 24 de agosto del 92, para que veáis un poco, estamos hablando de un libro que no hemos leído nada, vamos a leer algún fragmento, ¿no? A una de las entradas de los cuadernos. Dice, bueno, ¿y qué puñetas hago ahora? ¿Me dejo abatir por lo que he leído casualmente acerca de Gritos y Susurros? ¿Es que aún no he cortado del todo el cordón umbilical? ¿En qué quedó la grandiosa resolución de escribir por gusto? De no mirar de reojo a la producción, a los actores, al futuro. Estoy totalmente chiflado. Tengo que serenarme y empezar despacio. Aquí tenemos un lunes espléndido. Hemos bebido un buen café cargado. Hemos cagado hasta llenar el retrete. Tenemos un tiempo ideal. Nada de contratos, nada de molestias, ni espirituales ni corporales. Y llego yo y me hundo y pierdo las ganas por una línea sobre gritos y susurros. ¿De verdad voy a enfrentarme a un tipo 20 años más joven que yo, que se encuentra a la cima de su capacidad y potencia creadora? Me pregunto. Es ridículo, lamentable e indigno, quizá incluso humillante. A la mierda esta ansiedad que a fin de cuentas llevaba sin sentir todo el verano, que he pasado correteando, trotando, tropezando a mi propio ritmo y en términos generales muy satisfecho, muy satisfecho. Así me he sentido, de eso no cabe ninguna duda. De hecho, en la obra esta de Angélica, uno de las cosas que te odiaba eran las críticas de los críticos cinematográficos, no lo iban a fatal. Sí, pero luego él, de hecho, hay un momento que habla también de sus... porque él odiaba la carcoma, lo dice en Estados Unidos, y lo dice varias veces, como... O sea, que se arrepintió de esa película. Yo creo que es la única que él... No sé si llega a decir alguna más.
Sí, Creo que la carcoma es como una cosa que se le quedó ahí. sí, sí, es verdad lo que has dicho tú antes, ¿no? Él habla de esas dos que le salvan la vida, ¿no? Que es muy bonito, ¿no? En un momento Sí. Persona y luego Sonata de Otoño, ¿no? Sí, además lo dedicado a Sonata de Otoño es de lo más bonito que hay en el. Sí, que es una película que no está tan valorizada como a mí me gusta mucho Sonata de Otoño, ¿no? Es de las que me gustan más de él, ¿no? A mí las películas que me han dado más impacto de él han sido Persona, por supuesto, pero también mucho en su momento, muchísimo Fanny Alexander, muchísimo Un verano con Mónica, ¿no? Muchísimo Gritos y susurros. Truffaut, por ejemplo, le encantaba Bergman y decía que cada vez que estrenaba una película, para él ir al cine a ver una película de Bergman era como ir a una cita amorosa, ¿no? O sea, como que no podía ir con nadie, que tenía que ir a la primera sesión de las 4 esperando no encontrarse con nadie porque era el encuentro que él iba a tener con él, ¿no? Con Bergman. De hecho, el 17 de abril de 79 dice: aquí empieza ya el trabajo con Fanny Alexander. No creo quizá que la película vaya a llamarse así cuando haya avanzado un poco más, pero ahora se llama Fanny Alexander. He disfrutado de este trabajo, no sé bien por qué, pero me ha parecido en todo momento fructífero y un tanto misterioso. El caso es que aquí empieza y luego ya veremos cómo sigue. Es decir, eso lo escribo siempre porque es divertido escribir tras en un papel. Hay alguna que otra cosa que podría llegar a entorpecer mi avance y mis planes. Todo eso hay que eliminarlo y no debe ocupar ningún espacio mental. Quiero paz y tranquilidad. Quiero trabajar con regularidad, planificar y escribir. Nada puede interponerse en mi camino. No olvides la decisión. Los cuadernos amarillos están ahí esperándote. Encima del altavoz hay 8. El sentimiento es de consuelo, cierto bienestar. Nada es exagerado ni demasiado grandioso. Nada es arrolladoramente triste, todo está en su justa medida. Al menos hoy. Y cuando pienso en el futuro, ahora de pronto está todo completamente claro. Cielo sin nubes. Frío sí, pero de una belleza infinita. Nada truena, martillea, perfora, nada de motores, nada de perros ladrando. Este es el comienzo de la creación de Fanny Alexander. Y la escribí muy rápido esa película, curiosamente, siendo tan compleja, tan tal, parece como que te sale... Sí, de hecho, que decías tú de los guiones que nos hace, empieza con El príncipe petrificado, que va a ser una película pornográfica humorística, o sea, que por desgracia no la pudo hacer porque porque vas viendo todo el desarrollo, no cuadra mucho, porque lo que verás que va dándole muchas vueltas, que se nota que al final no acaba de encontrar el punto, pero todas esas digresiones de por dónde va, cuando realmente las películas que luego, tanto en un volumen como en otro, se notan las películas, los guiones que empieza, que luego las películas acaban haciéndose, es mucho más rápido la escritura. Es decir, los guiones que no se llevaron a cabo, ves que va dando vueltas a Es verdad, no lo había pensado, que cuando alarga de más, al final... Lo del príncipe está, no sé qué voy a hacer con este, entra, que dices, está muy bien la historia, pero que vas viviéndola con él, pero dices, claro, no sabe ni lo que... vas viendo el proceso en el que no sabe qué hacer y efectivamente al final no acaba cuajando. Cuando él tenía claro algo, se nota que va mucho más rápido, que es... Sí, de hecho a veces le pasa varias veces que es asombroso, como que empieza... Yo creo que poco después de lo que acabas de leer en Fanny Alexander, no sé qué, y de pronto ya te planta como un dramatis personae, Sí, es decir, y empieza como a poner los nombres, años, edades, no sé qué, de los personajes, todo casi te hace un árbol genealógico, y ves que también puedes entender eso, ¿no? Como que ve primero como... O sea, a veces ve un color, a veces ve una imagen, luego ve casi es un casting. A veces también es como quiero escribir otra película para Ingrid Bergman y me la imagino en un porche, bajo la lluvia, es súper bonito, esa película algo no la hace. Pero ves que hay el deseo de pronto de volver a trabajar con esa actriz y tiene una sensación que no consigue concretar. Pero sin embargo a veces despliega ahí todos los personajes atrás que dices, ¿esto dónde ha salido? Porque en el cuaderno me he perdido algo o cómo es que de pronto ya está ahí todo eso, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, mira, estaba aquí al hilo de... Este es bonito, ¿no? Dice, hoy estoy aquí sentado por pura cortesía y solo porque así ha de ser. No tengo nada que decir, inmovilidad total, en realidad bastante agradable, debo decir. La existencia, amable. Reina casi un silencio absoluto, qué raro es que haya un silencio total. Claro que la dama de la vieja casa tiene mucho que ofrecer, pero entonces tengo que resolver el problema de las experimentaciones y eso puede ser bastante trabajoso. Además, nada de escenas largas, estoy harto. Esta vez me he propuesto que no. Que haga lo que haga, llegue a donde llegue. Las escenas largas están prohibidas. O sea, ¿cómo se habla? ¿No? Tiene que haber imágenes, situaciones y una corriente, así ya sabes. Aunque en estos momentos no me siento atraído
por nada en el mundo salvo quizá por hacer teatro, pero tengo que quedarme aquí sentado esperando a que pase algo. Por lo menos disfruto una barbaridad y siento casi la sensación de que estoy en Faro, ¿no? Esto creo que debe ser cuando está en Múnich. Y dice, además la horrenda depresión ya se ha ido, sé bien de dónde vino, ¿no? Todo eso, ¿no? Dice, putos espíritus atormentadores, absurda estupidez, pero no vale de nada enfadarse, ya está todo por fin en orden. ¿Cómo necesita decirse las cosas, ¿no? Y bueno, de eso tiene todo el rato. A mí casi son los momentos que más me insultarse, pues insultan mucho, muchas veces lo pasas mal. Sí. No hace falta tampoco. Sí. O cuando cumple 58 años, ¿no? Dice, hoy es mi cumpleaños 58. Apenas hay distancia entre el señor mayor de hoy y el niño de 8 años. El tiempo no es relevante. Veo, oigo, siento, huelo, la luz, los sonidos, las voces, todo está ahí o más bien aquí presente. Me siento conmovido y un tanto angustiado. Fue tan bonito, aunque al mismo tiempo es un alivio hacerse mayor, no lo lamento, todavía no. Hoy ha estallado el combate, al menos la primera de una serie de campañas. ¿Cuántas rondas? Ya lo veremos. Pero hay que tener cuidado con que resulte demasiado bonito. Está hablando de pronto de una película. Y esos pasos ahí, ¿no? Como... Bueno, tú tienes, Diego, ahí seleccionados textos. Sí, pero son unos... Si luego tiene la parte final sobre el amor, tiene como que son pequeñas casi ensayos y... Ah, bueno, sí, sobre el miedo, ¿no? Hay un texto sobre el miedo que es espectacular. Y va enlazando varios y son casi ensayos que se podían extraer de ahí como textos propios, que se nota que los ha escrito y los ha copiado ahí. Que es eso, que sitúa esa época, que se nota que le está girando alrededor todo el rato de su estado de salud, de su vejez, y está muy bien, o sea, porque tienen entradas de diario, pero tienen que son ensayos, o sea, Sí, el ensayo sobre el miedo es increíble, o sea, es como confiesas que tiene miedo a todo, ¿no? Toda la vida. Sí, decía Nausgaard, en el que comentaba Juanes al principio, que en el prólogo, que el libro es sobre el proceso creativo, ¿no? Dice en 12 de junio del 80, ¿qué clase de obstinación es la que mueve un proceso creativo? ¿Qué clase de motor extraño? Por ejemplo, Erlang, que piensa que es muy aburrido y que escribe tan descuidadamente. ¿Qué me impulsa a estar aquí sentado como un clavo y tan tristón? Todo es muy extraño e inexplicable. Los días que no consigo escribir nada debería condenarme a pasar el tiempo enfrascado con la nariz en las obras, lo cual es más aburrido si cabe. Hay mucho de esta parte de cómo es el proceso, de la reflexión del proceso creativo. Sí, no tener miedo como a nombrar la parte peor, ¿no? O sea, eso me parece muy valioso, como que tampoco se lo he leído yo eso a mucha gente, ¿no? O sea, creo que es realmente muy expuesto el libro, ¿no? O sea, es que parece que no se ahorra nada, ¿no? Esa cosa de que dices que se insulta, se tache, pero también es muy bonito cómo se habla, se anima. O sea, no es solo, estamos como a lo mejor justo eligiendo párrafos que parecen desalentadores casi, pero hay muchos otros, casi te diría la misma cantidad de párrafos alegres donde está celebrando la escritura, la alegría, donde está diciendo que, oye, qué bien me ha ido hoy, y otro día de pronto ves que tiene una buena racha y se anima, y es súper emocionante eso también, ¿no? O sea, y el placer de escribir, y el placer de imaginar, y el placer de... O sea, que eso lo tiene también, ¿no? Tiene esa cosa Dice, es divertido escribir, mucho más divertido de lo que habría creído jamás. En fin, nunca se sabe. De pronto un día puede acabar el deleite y se ve uno ahí pasmado como un idiota. Pero por ahora estamos de fiesta. Ya empiezo a acercarme al punto en el que voy a hablar de las personas, pero a lo mejor no lo hago, ¿no? En todo caso, esto es lo que sé de ellas. Y aquí justo hace el dramatis personae de Fane y Alexander, ¿no? Sí, claro, o sea que a lo mejor es más difícil de leer ahora, pero si leéis el libro veréis que es muy bonito cuando te vas metiendo, que es gran parte del libro, o sea, a lo mejor el 70% es realmente la descripción de las posibilidades narrativas de una película, ¿no? Cuando empieza a decir, entonces ella viene, va, tal, y se lo va contando a sí mismo, y entonces hace esas cosas de, a ver, entonces ¿cómo sería? Retoma, ¿no? Entonces ella está aquí, tal, en la casa, y entonces él viene, el padre, no sé qué, la madre, madre e hija, o sea, cuando está escribiendo Sonata de Otoño y va hablando todo el rato de madre e hija, y lo va alternando con la vida cotidiana suya, y madre e hija, y esa relación, y va tirando del hilo, y del hilo, y del hilo, y es muy interesante, o sea, es muy bonito ver eso, o sea, es verdad que se requiere eso una concentración, porque al final estás asistiendo como a un montón de meandros, de posibilidades, de películas, de situaciones, de diálogos que transcribe, de escenas que a veces no son nada o que van a quedar abortadas, pero es muy bonito leerlo,
porque realmente lo ves, o sea, te hace ver muchas veces las escenas, las películas que no hizo, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta, algo que quieres comentar sobre Bergman. Compraros el libro y haceros el tarot. ¿Alguien se animaría a hacer una película con esos trazos que ha dejado? Con esas en el mundo, digo, en el mundo del cine? Montreal en su momento se habría socado. A ver, y luego Esa capaz habría querido. Y luego ha habido estos casos de, o sea, Lee Fullman hizo, no es lo mismo que estás diciendo quizá, ¿no? Pero Lee Fullman hizo Infiel, que es un guión del que aquí habla, que yo creo que en un momento se lo da a ella y dice dirígelo. Luego su hijo Daniel hizo Niños en Domingo, ¿no? ¿O cuál? Creo que hizo Daniel Bergman hizo Niños en Domingo, y hay uno de estos documentales que os digo que también hace un testimonio tremendo que dice cuando le pone la película a Bergman y le dice esa escena la cortas, ¿no? Y el otro dice no, y es una escena donde ahí es como entre padre e hijo, ¿no? Y tal, es como muy directa y cuenta, es muy desgarrador el testimonio de que le dice córtala y que el hijo, o sea, Daniel dice no, esta escena es fundamental, y el otro que la cortes, o sea, la vas a cortar y que no, y que de pronto se da cuenta que no la va a cortar el hijo, que le está mandando tal, se pone a llorar, lo cuenta el hijo, ¿no? Como se pone a llorar Bergman y Ingmar y acepta, y dice vale, ¿no? Y acepta eso, ¿no? Porque esa cosa autoritaria y tal. Y entonces hay esos casos, es decir, y luego está lo que hizo Billy August, ¿no? O sea, es decir, ha habido varios, justo es alguien que con varios guiones que él no rodó, otros han hecho películas, pero yo creo que todas han sido películas que más o menos él aprobó que se hicieran de alguna forma. Yo creo que eso, que alguien cogiera Amor sin amantes, ¿no? Que es este guión, y lo hiciera, no sé, a mí a priori me generaría así ahora, ¿no? Me parece un poco extraño, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Jonás, Israel. Me ha encantado compartir con vosotros este rato. Espero que os hayamos animado a que leáis, no solamente que veáis a Bergman, sino que leáis en persona y que os adentréis en su mundo personal con los cuadernos de trabajo, que de verdad es una experiencia buenísima lectora. Me vais a pasar unas muy buenas horas de lectura, y creo que vamos a descubrir mucho sobre cómo es el proceso creativo de uno de los grandes genios del siglo XX. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.